Muy bien, abran su Biblia a Isaías 59. Isaías 59. Y como parece que ya lo encontraron, vamos a orar todos y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia y al comenzar nuestro estudio bíblico, Señor, queremos ponerlo en tus manos para que tú, por el poder de tu Espíritu, nos enseñes las cosas que quieres que aprendamos y para que podamos, Señor, poner por obra las cosas que nos mencionas en el Antiguo Testamento en nuestras vidas como creyentes del Neotestamentario, Señor. Entonces nos ponemos en tus manos para que tú nos instruyas, nos guíes y nos dirijas y para que tu siervo desaparezca completamente y mengüe y tú crezcas delante de los ojos de todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Muchas veces he escuchado decir que todo lo que es el Evangelio se puede simplemente enseñar desde el Nuevo Testamento. Así es que el Antiguo Testamento, aunque es importante, no es tan importante como el Nuevo. Pero la verdad de las cosas es que todas las verdades que el Nuevo Testamento presenta están basadas en las verdades que el Antiguo Testamento presenta. Pablo, cuando les dice a los ancianos de Éfeso que él les ha dado todo el consejo de Dios, lo único que tenía para darles era lo que tenía del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba completamente escrito. Entonces, por eso es que estudiamos el Antiguo Testamento y por eso es que pasamos el tiempo que pasamos en él para que podamos entender qué fue lo que Dios desde el principio quiso hacer, cómo lo hizo en aquel entonces y cómo se transfiere a la obra de Jesucristo en los días neotestamentarios y hasta nuestros días. Entonces, por eso es muy importante, porque hay gente que se pregunta, bueno, ¿para qué está esto estudiar en el Antiguo Testamento? Hay tantas cosas que no entendemos, que no tienen que ver con nosotros, etc. Todo tiene que ver de alguna manera con nosotros, porque el Antiguo Testamento nos presenta el Nuevo Testamento, pero velado. Y el Nuevo Testamento nos presenta el Antiguo Testamento revelado. Entonces, esas son las cosas por las que estudiamos el Antiguo Testamento. Y en este capítulo 59 de Isaías hemos estado viendo cosas muy interesantes. Una de las cosas que hemos estado viendo es la explicación que Isaías está dando al pueblo de Israel de por qué Dios parece no escuchar sus oraciones ni reconocer sus ayunos. El pueblo de Israel estaba asombrado, no entendían por qué si ayunaban y oraban y todo lo demás. Parecía que el Señor no estaba escuchando sus oraciones, que el Señor no estaba prestando atención a sus ayunos. El mismo Isaías les responde a esa pregunta que ellos tienen. Fíjense ahí en su Biblia, en Isaías 59 y el versículo 2, en donde les dice muy claramente, son las iniquidades, noten, de ustedes, las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Entonces podemos ver que Dios aquí en el Antiguo Testamento, su pueblo se volvió tan pecaminoso, se apartó tanto de él y hizo tanto a un lado las enseñanzas que él les había dejado a través de los profetas, que finalmente lo hartaron, lo cansaron, y llegó el momento en el que por más que ayunaban, por más que oraban, él no los escuchaba. Pero no era, como dice Isaías más adelante, porque su mano se hubiera acortado, no era porque no tuviera el poder, no era porque no fuera un Dios amoroso, era por las iniquidades del pueblo, eran por los pecados del pueblo. Y por eso Él les había dado la espalda, les había vuelto la espalda para no escucharlos. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos también los mismos principios. Se nos dice muy claramente, por ejemplo, Pedro nos dice a los esposos que si no queremos que nuestras oraciones peguen en el techo o en el cielo de la casa y no suban hasta el trono de Dios, debemos de lidiar con nuestras esposas de la manera en la que la Biblia dice que debemos de lidiar con ellas. Sí, la palabra, el Señor Jesucristo nos habló muy claramente acerca de nuestra necesidad de tener esa comunión, de tener esa relación personal con Dios a través de Él, para que así Dios pudiera escuchar nuestras oraciones y pudiera entonces bendecirnos como nosotros deseamos que nos bendiga. Estaba viendo un video de un debate en mujeres, judías ortodoxas, judías y cristianas. Y una de las mujeres judías estaba diciendo, bueno, ustedes le oran
a Jesús y dicen que Jesús es Dios, ¿verdad? Pues nosotros le oramos a Dios. Entonces, si Jesús es Dios y ustedes le oran a Dios, que es Jesús, y nosotros le damos a Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? Sabemos al escudriñar todas las escrituras que hay una gran diferencia. Porque en el Antiguo Testamento sí, los judíos le adoraban a Dios, oraban a Dios. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, para poder nosotros llegar a Dios, y cualquiera ahora llegar a Dios, porque Jesucristo ya ha venido, el camino para llegar a Dios es Jesús. Por eso nosotros le oramos a Dios en el nombre de Jesucristo, pero guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces se oye gente y no quiero parecer que no tiene importancia, porque sí tiene importancia, pero oímos gente que le ora al Espíritu Santo, le ora al Padre, le dice a Jesús, empieza orando a Jesús y luego le dice Padre. Tenemos que hacer una distinción entre las tres personas, porque las Escrituras hacen una distinción muy clara entre las tres personas. Es el Padre, en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Es como nos dirigimos a Dios. Y a menudo estas cosas cuando se enseñan, como que agarran a la gente así medio desprevenida, ¿verdad? Dicen, entonces está orando mal. No es para que usted o para que la gente que me está oyendo de alguna manera sienta que ha estado haciendo las cosas mal. Es simplemente para que veamos cómo las tenemos que hacer correctamente. Y una vez que sabemos, entonces tomamos la decisión de hacerlas correctamente, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, esas son muchas de las razones por las cuales estudiamos el Antiguo Testamento. Entonces, Isaías les está explicando y les dice que es por las iniquidades de ellos, que es por los pecados de ellos, sí, que el Señor les ha vuelto la espalda y no los escucha. Pero algo interesante sucede en los versículos 9 y siguientes. Algo interesante sucede en los versículos 9 y siguientes. Isaías deja de hablar solamente acerca del pueblo y él mismo se identifica con ellos y usa un lenguaje inclusivo usando los pronombres nosotros y nuestro. Nosotros y nuestro. Y de esta manera Isaías está reconociendo junto con la nación, junto con el pueblo, la gravedad del pecado y sus consecuencias delante de Dios. Porque podríamos decir, vamos a leer el versículo 9. El profeta Isaías sigue diciendo, por eso la justicia se alejó de ¿quiénes? De nosotros, y el derecho no nos alcanzó. Esperábamos la luz y lo que tenemos son tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Entonces noten cómo aquí Isaías se está contando ahora entre los pecadores. Isaías ahora se está contando entre los malvados. Sí, se está contando entre los malvados. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que Isaías, aunque no era tan malvado como los malvados, de todas maneras era un hombre pecador. Porque la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. Y aunque era profeta y era usado por Dios, de todas maneras era un ser humano y cometía errores. Entonces ahí Isaías se está dando cuenta de que aunque Dios lo está usando para reprender a un pueblo pecador, él mismo tiene de qué arrepentirse. Él mismo tiene de qué arrepentirse. Y nosotros como creyentes del Nuevo Testamento predicamos el Evangelio, amén. Predicamos la justicia, la justificación por medio de Cristo, amén. Nos decimos que somos santos, amén. Pero la verdad de las cosas es que no dejamos de ser pecadores. Y por eso tenemos que reconocer como Isaías que aunque no somos tan como los de afuera, de todas maneras somos. Y por eso tenemos que vivir en una vida en la cual estamos constantemente confesando nuestro pecado, por pequeño que sea, y si es grande, pues con mucha más razón, confesándonos delante de Dios, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, las palabras por eso, sí, que con el que comienza el versículo 9, es lo que enlaza el arrepentimiento de Israel con la reprensión del profeta. Con el pronombre nosotros de nuevo y nos, Isaías se está identificando con los pecados de su pueblo. Se está identificando con los pecados de su pueblo. Ahora, a menudo tenemos la costumbre de cuando las cosas están yendo mal,
en el país o en el trabajo, lo que sea, siempre tenemos a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Le echamos y siempre tenemos como culpable a aquellas personas que no piensan como nosotros. Entonces, por ejemplo, la persona que es conservadora ve el estado en el que se encuentra la nación ahorita y le echan la culpa a todos los progresivos. Y los progresivos ven la situación en la que está en el país ahorita y le echan la culpa a todos los conservadores. Y resulta que como en las cárceles no hay nadie culpable. En serio, en la cárcel todo el mundo es inocente. Y la verdad de las cosas es que no puede ser así. Alguien tiene que ser culpable. Entonces, si somos honestos, ¿quiénes son culpables? ¿Los conservadores o los progresivos? ¡Todos! ¡Todos! Y no ganamos nada con estarnos culpando los unos a los otros. Lo que debemos hacer es todos confesar nuestro pecado delante del Señor, pedirle perdón y buscar hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y no de acuerdo a lo que nuestro partido preferido dice, porque hay muchas cosas que nuestro partido preferido está completamente equivocado en ello. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante que veamos que el profeta aquí usa las palabras nosotros y nos, porque ahora él se está incluyendo a sí mismo entre los pecadores. Y ya está, no está echando culpas, simplemente, hey, algo tuve que haber hecho yo para que estemos en donde nos encontramos. Porque si no hay justo ni aún uno, yo tampoco soy justo. Y esa es una de las cosas por las que debemos de tener mucho cuidado y de las que debemos estar constantemente cuidándonos. Sí, debemos estar constantemente cuidándonos. Porque estamos en donde estamos porque algo hicimos nosotros o no hicimos. Estaba leyendo hoy que la gobernadora de Massachusetts, creo, firmó una ley y es uno de 10 estados en Estados Unidos, creo, no me acuerdo si eran 5 o 10 estados, en los que el tiempo de gestación no importa y que una mujer puede solicitar un aborto en cualquier tiempo de gestación. Lo que quiere decir que una mujer puede solicitar un aborto hasta el mismo día en el que se supone que tenía que dar a luz. Los conservadores van a decir, pero ¿cómo? Esa bola de liberales, esa bola de esto, esa bola... ¿Saben qué? Algo hicimos o no hicimos, algo dijimos o no dijimos, que nos hace a nosotros parcialmente culpables de lo que está pasando. Porque no dijimos nada cuando debimos haberlo dicho, nos quedamos callados por no ofender, nos quedamos callados por no meternos en problemas, por no meternos en líos, y las cosas siguieron como iban y han llegado a donde están llegando. ¿Sí? Llega alguien como Trump a la presidencia. ¿Y qué hacen la gente que no votó por él? Si no fuera por todos los conservadores. Ellos fueron los que lo pusieron en la Casa Blanca. Ellos son los que... Algo sucedió entre el tiempo en el que se llegaron las elecciones y el tiempo en el que él ganó, en el que gente que debió haber dicho algo no dijo nada, gente que debió haber hecho algo no hizo nada, y ahora estamos en donde estamos. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que ya basta de estar apuntando con el dedo. Que veamos en realidad en dónde está la situación y como Isaías reconozcamos que de alguna manera nosotros tuvimos algo que ver con ello por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer y que debemos arrepentirnos por haber tomado esa actitud. Debemos arrepentirnos por haber tomado esa actitud. Porque ahora simplemente estamos cosechando lo que se sembró y sobre lo que nunca se dijo nada. Y quiero que sepan que situaciones como esas van a seguir surgiendo y van a seguir hiriéndonos y haciéndonos daño, porque cuando se debió haber dicho algo, no se dijo. Por la razón que quieran, no se dijo. Sí, y ustedes tomen lo que les quede, tómenlo para ustedes. Hemos fallado como esposos, hemos fallado como esposas, hemos fallado como padres, hemos fallado como hijos, hemos fallado como tíos, hemos fallado como empleados, hemos fallado como patrones, hemos fallado en donde nos encontremos, de alguna manera hemos fallado y ahora las consecuencias de alguna manera se están manifestando. Entonces ya basta de dejar de buscar culpables.
Y como Isaías dice, soy yo, algo debí haber hecho yo o no debí haber hecho, y nos ha puesto en la situación en la que estamos. ¿Sí? Y de nuevo, no era que Isaías fuera tan malvado como el pueblo, sino que se da cuenta de que en realidad no hay justo ni aun uno, y esto lo incluía a él. Y por eso Isaías se identificó con los pecados de su pueblo. Pero no fue el único profeta que se identificó con los pecados de su pueblo. Daniel también se identificó con los pecados de su pueblo. Noten lo que dice en la pantalla, van a poner Daniel capítulo 9, los versículos 4 al 7. Daniel capítulo 9, versículos 4 al 7 dice, y esta fue mi oración al Señor mi Dios, esta fue mi confesión. Este es Daniel. Todos tenemos en muy alta estima a Daniel, ¿verdad? Todos lo tenemos como, qué bárbaro, ¿verdad? Esta fue mi confesión. Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Noten lo que dice en el versículo 5. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Versículo 6, no obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Versículo 7, tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita cercano y lejano, todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste. Este es el profeta Daniel, ¿sí? Que lo consideramos como uno de los hombres más fieles a Dios, que no le importó que lo sentenciaran a muerte cuando se tocó la trompeta para que todos se arrodillaran y oraran hacia el rey, que dijo, nosotros no. Pero aquí está confesando su pecado, confesando lo que a él le tocaba de su pecado, porque él sentía que él tenía algo que ver. ¿Por qué? No se nos explica. Pero fue algo que dijo o que no dijo, fue algo que hizo o que no hizo, de alguna manera falló y está reconociendo su falla. Y nosotros aún como cristianos, justificados por la sangre de Cristo, aceptados en el Señor y cambiados y transformados, debemos reconocer que seguimos fallando y no somos perfectos, y tenemos que tener mucho cuidado entonces también cuando señalamos a otros como culpables. Porque hay algo que hicimos o dejamos de hacer que no deberíamos de hacer, que no deberíamos de haber dejado de hacer, que nos llevó a estar en la situación en la que nos encontrábamos ahorita. El otro profeta es Esdras, y este lo van a tener que buscar en su Biblia. Busquen en Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Y no lo puse en la pantalla porque es algo largo y pues nos sirve de que lo busquemos en la Biblia a nosotros mismos. Esdras capítulo 9, los versículos 1 al 6 vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Después de todo esto, los jefes vinieron a verme, me dijeron, ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, pues incurren en los mismos actos repugnantes. En otras palabras, el pueblo de Dios se parece exactamente a lo que los pueblos paganos se parecen. Podríamos decir que en muchas instancias la iglesia se parece exactamente a lo que los paganos del mundo hacen. Claro que sí. ¿Por qué? Los hemos dejado que se cuelen, los hemos dejado, esas ideas, esas maneras de ver las cosas, las hemos dejado que se cuelen. Estamos hablando de Primera de Corintios, en donde Pablo amonesta a los corintios porque se sabe que alguien de su congregación tiene como esposa la que había sido esposa de su padre. Y les dice, ustedes están engreídos, se han vuelto vanos. En lugar de condenar esto, en lugar de echarlos para afuera, los reciben y los solapan y los tienen ahí como si nada hubiera pasado. Y ahí es donde la visión de santidad de la iglesia se ha perdido, porque en muchas instancias la iglesia se ha convertido en lo mismo que el mundo. Eso quiere parecerse tanto al mundo, supuestamente para atraer al mundo, que finalmente el mundo es el que termina
influenciando a la iglesia más que de la otra manera. Sí, entonces de nuevo, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos pues incurren en los mismos actos repugnantes. Versículo 2, tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos, hablando del pueblo de Israel. Y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Lo peor es que, escuchen esto por favor o léanlo. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido ¿quiénes? Los gobernadores y los jefes importantes. Al oír esto, noten lo que hace Esdras. Me rasgué la ropa y el manto, me arranqué el cabello y la barba. Se enojó, se sintió mal, se sintió culpable. Como profeta sintió como que había fallado. Me imagino que sí. Sí, y muy angustiado me senté en el suelo. Entonces se reunieron conmigo todos los que honraban las palabras de Dios de Israel, tristes por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio. Esto es después de haber vuelto de Babilonia del cautiverio, se volvieron a su pecado y estas personas estaban tristes por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio, y mi angustia duró hasta la hora de los sacrificios de la tarde. A esa hora me levanté, afligido y con mi ropa y mi manto rasgados, y arrodillado levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti porque nuestra maldad ha aumentado, nos ha rebasado hasta llegar al cielo. Noten, el profeta está sintiendo esta vergüenza, está sintiendo este dolor por lo que el pueblo está haciendo. Y creo yo que sí, debemos amarnos, sí, debemos de ser misericordiosos los unos con los otros, etcétera. Pero también debemos, como diría mi mamá, llamar al pan, pan, y al vino, vino. Y si hay necesidad de confrontarnos los unos a los otros, confrontarnos los unos a los otros, pero uno a uno, como dicen las Escrituras, uno a uno, personalmente. Para llamarnos a cuentas y decirnos: me ofendiste o te ofendí, discúlpame, o etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer a un lado todas esas disensiones y pleitos que se pueden tener. Espero que sientan lo apasionado que estoy siendo con esto, porque es importante para nosotros como cristianos neotestamentarios que entendamos lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de estas cosas. Sí, el profeta usa las palabras justicia y derecho en este versículo, y se refieren a la salvación de Dios, que por más que la buscan los israelitas, no se les concedía por su falta de arrepentimiento. ¿Sí? El llamado a la salvación es que, ¿se acuerdan lo que venía diciendo Juan el Bautista? Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Ese es el llamado a la salvación. Y para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es simplemente reconocer que he pecado, que merezco el infierno, pero por la gracia de Dios mostrada a través de Jesucristo, ahora puedo ganar el perdón de Dios y recibir el cielo. Eso es el arrepentimiento. No puedo decir: oh, la regué, sorry, ya no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento. Eso es tristeza porque me descubrieron. Pero no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. ¿Sí? Luego usa las palabras la luz y las tinieblas en el mismo versículo. Y estas se refieren a la salvación y la perdición respectivamente. Y de nuevo, querían la luz, pero lo único que tenían eran tinieblas. Porque a pesar de que decían que querían luz, preferían las tinieblas. Querían luz, pero no salían de las tinieblas. Es como si alguien quiere salir de sus deudas, pero sigue usando la tarjeta de crédito. ¿Hasta cuándo va a salir de sus deudas? Hasta que tiene que destruir la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Así también el que está en las tinieblas y quiere salir a la luz, quiere estar en la luz, tiene que salir de las tinieblas, abandonar las tinieblas y volverse a la luz.
Y el Señor nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable, pero nosotros tenemos que mantenernos ahí. Tenemos que buscar la manera de mantenernos ahí. ¿Sí? El libro de Isaías, al igual que el Evangelio de Juan, hace mucho uso de las palabras luz y tinieblas como una forma de contrarrestar o de contrastar, la vida y la muerte eternas. Sí, la verdad y la falsedad, la salvación y la perdición. Noten lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Juan capítulo 3, los versículos 19 al 21. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora noten el versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. ¿El que qué? El que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. No tiene miedo salir a la luz. No tiene miedo estar en la luz. No tiene miedo ser transparente. No tiene miedo porque sabe que ha estado siguiendo al Señor Jesucristo. Sabe que ha estado cumpliendo con sus mandamientos. No ha sido perfecto, no me malentiendan, no ha sido perfecto. Pero sabe que ha hecho un esfuerzo real, legítimo, ¿sí? En seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y si de vez en cuando tropieza algo, el Señor Jesucristo lo levanta y lo limpia y lo sigue apoyando. Entonces de nuevo el versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Cuando salimos a la luz, ¿saben qué? El diablo ya no nos puede atacar, porque ya lo que pudiéramos haber tenido escondido ya está ¿dónde? Delante de todos. Delante de todos. Y si ya está delante de todos, ¿con qué nos va a atacar? No nos puede atacar. Puede decir mentiras, pero esas mentiras van a ser evidentes. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos dentro de la luz. De nuevo el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en otra ocasión en Juan capítulo 8 y el versículo 12. Juan capítulo 8 y el versículo 12. En otra ocasión Jesús les dijo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Luego noten las siguientes 4 palabras. ¿El que qué? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. ¿Qué quiere decir eso? Que a donde la luz va, ahí va Él. Ahí va Él que la sigue. Lo que la luz hace, hace también el que la sigue. La sigue. Implica una acción. Viene del verbo seguir. Yo sigo, tú sigues, nosotros seguimos, vosotros seguís. ¿Seguís? Sí. Ya se me olvidó toda la conjugación de verbos. Entonces, implica una acción de parte del creyente, seguir la luz. A donde vaya la luz, ahí voy yo. No me quedo atrás, no me le adelanto, voy siguiendo a la luz porque quiero siempre estar en la luz. Porque estando en la luz, entonces no voy a andar en tinieblas, sino que voy a tener la luz de la vida siempre. Siempre. Entonces ellos querían la luz, pero no querían salirse de sus tinieblas. No querían salirse de sus tinieblas. Entonces, no se trata de hacerse como que se hace, se trata de hacer. De nuevo el apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 7. Nos dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz. Lo pueden leer, por eso me quedé callado. Ok, vamos a ver otra vez. No le saquen. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿de cuánto pecado? De todo pecado. De todo pecado. Si andamos en la luz.
Si estamos en la luz. La luz purifica. La luz del sol purifica. Ustedes están muy jóvenes para acordarse, pero yo me acuerdo cuando mi mamá tendía toda su ropa en el tendedero de afuera. ¿Y por qué? Porque el sol mataba microbios y todo tipo de cosas. Pero luego le compraron secadora y pues ya todo eso dejó de ser, ¿verdad? Pero andar en la luz es purificante. Es purificante y por eso vivimos, por eso como cristianos debemos buscar vivir en la luz. Por eso ellos no podían tener lo que buscaban porque querían la luz, pero no querían salirse de sus tinieblas, estaban cómodos en las tinieblas. Y luego se preguntaban por qué Dios no les contestaba, por qué Dios no veía sus esfuerzos en sus ayunos. Hablando por último de la luz, Pablo les dice a los Efesios, en Efesios capítulo 5 y el versículo 8, Efesios 5 y el versículo 8, en otro tiempo, ¿ustedes qué eran? Oscuridad. Pero ahora ¿qué son? Por tanto, vivan como hijos de luz. No los hijos de la luz, la de la esquina, los hijos de luz. Luego tienen que encontrar. Entonces, en otro tiempo, ustedes eran oscuridad. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ninguno de nosotros puede negar eso. En otro tiempo éramos oscuridad, sí, pero ahora somos luz porque estamos en el Señor, ¿verdad? Entonces, si somos luz porque estamos en el Señor, debemos vivir como hijos de luz. No debemos tener miedo a salir a la luz. La única razón por la que da miedo salir a la luz es porque no queremos que se nos vea tal y como somos. ¿Sí? Porque no. A veces se me olvida sacar el correo del buzón, ¿verdad? Y el buzón está en el porche de mi casa, que es la suya. Y tengo luces que detectan el movimiento. Y a veces salgo vestido de una manera que no debería salir. No, nada. Es shorts, una camisa de tirar, algo así que con lo que no me gustaría que viera la gente, no me gustaría que usted pasara por ahí a esa hora y ¡ay Dios! ¿Qué anda haciendo? Entonces, los detectores de movimiento captan el movimiento dentro del porche. Y a menudo, cuando abro la puerta y voy al porche a sacar el correo, la luz empieza a brillar y de repente quedo todo expuesto. Entonces lo que tengo que hacer es pegarme a la pared. Para que el detector no me alcance a captar y no se prenda la luz. Mis hermanos, cuando nos escondemos del Señor, cuando escondemos lo que somos del Señor, eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de evitar el detector que va a encender la luz y la va a poner sobre nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos haciendo, dejando de hacer, no le agrada a Dios. Porque si estamos seguros que le agrada a Dios, no tenemos ningún temor de estar en la luz. No tenemos ningún temor de andar en la luz. Es la verdad de las cosas. Pero si lo que estamos haciendo sabemos que no es del agrado del Señor, sabemos que no es algo que Él aprobaría, sabemos que no es algo que Él apruebe en su palabra, buscamos la manera de que el detector de luz no nos sorprenda porque va a brillar la luz y nos van a torcer. Nos van a torcer. Entonces, si somos hijos de luz, entonces debemos vivir como hijos de luz. Noten lo que le sigue diciendo en el versículo 10. Palpamos la pared y andamos a tientas como si fuéramos ciegos.
y no tuviéramos ojos. Y noten, Isaías está diciendo esto de sí mismo, todavía se está incluyendo a sí mismo entre el pueblo. Palpamos la pared y andamos a tientas como si fuéramos ciegos o no tuviéramos ojos. Tropezamos a plena luz del día como si fuera de noche. Nos contamos entre los fuertes y parecemos muertos. Noten la situación en la que estaban. Noten la situación en la que se encontraban. O sea, tenían todo lo necesario para no tener que andar así, pero andaban así por su desobediencia. Andaban así porque no seguían la dirección de Dios. ¿Sí? Y me atrevo a decir que muchos cristianos andan así también porque viven en tinieblas, porque no buscan la dirección del Espíritu Santo, porque no buscan la aprobación de Dios para hacer las cosas que están planeando o que han planeado o que han decidido hacer. Y de nuevo, no me malentiendan, porque a veces cuando decimos cosas como esas, se llega a la conclusión de que si se hace lo que estoy diciendo que no se hace, todo va a salir bien. Y a veces no es así, porque debemos recordar que Dios es un Dios soberano y Él va a hacer lo que a Él le parezca bien, nos parezca bien a nosotros o no. Y tenemos que someternos a su voluntad. Pero tenían todo lo necesario, pero andaban palpando la pared, andaban a tientas, andaban como si fueran ciegos y no tuvieran ojos, pero los tenían, tropezaban a plena luz del día como si fuera de noche, se contaban entre los fuertes, pero parecían muertos. Y de nuevo, y esto también son cosas que me entristecen mucho tener que decirlas, pero de nuevo, algo que el Señor les advirtió que pasaría si decidían desobedecerlo. Algo que el Señor les advirtió que pasaría si decidían desobedecerlo. Así como en el Nuevo Testamento se nos advierte de las cosas que nos pueden o van a pasar si no seguimos las instrucciones del Señor, si no seguimos la dirección del Espíritu Santo, el Señor les advirtió de todas estas cosas que les iban a pasar si no lo obedecían. Y cuando finalmente sucedió lo que sucedió y el Señor dejó que pasaran, se sorprendían y no entendían por qué. Pero el Señor se los había dicho. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 28 y 29. El Señor te herirá con locura, aquí, ceguera y confusión. Noten, esto es si decidían desobedecer. El Señor te herirá con locura, ceguera y confusión. A plena luz del día andarás a tientas como ciego y no tendrás éxito en lo que hagas. Al contrario, en todo momento serás oprimido y despojado sin que haya quien te salve. El Señor se los había dicho, el Señor se los había advertido, se los dijo claramente. Miren, si obedecen van a tener esto. Lean el capítulo 28 de Deuteronomio y ahí tienen la lista de bendiciones por la obediencia, la lista de maldiciones por la desobediencia. Y el Señor les dijo muy claramente, miren, si desobedecen, van a andar como locos, de un lado para otro. ¿Cómo andamos a veces cuando desobedecemos al Señor y finalmente tenemos que sufrir las consecuencias de haber desobedecido? Como locos, de un lado para otro. Ceguera y confusión. Plena luz del día andarán a tientas como ciegos. No tendrán éxito en lo que hagan. Al contrario, en todo momento serás oprimido y despojado sin que haya quien te salve. Es la palabra de Dios. Es lo que el Señor dice, es lo que el Señor nos enseña. Es por eso que es importante que entendamos el Antiguo Testamento, porque entonces podemos ver claramente por qué fue necesario que Jesús viniera. En Proverbios capítulo 4 y el versículo 19 dice lo siguiente: el camino de los impíos es como ni siquiera saben contra qué tropiezan. Todos se han tropezado con algo a medianoche cuando se levantan para ir al baño y no quieren prender la luz para no despertar a todo el mundo, ¿verdad? Todos saben lo que se siente cuando se tropieza uno y se
pega el dedo gordo del pie con la pata de la cama o pisa algo que no debería de haber pisado. Todos lo sabemos. Eso es digo, son cosas tan sencillas que nos hacen reír, pero eso es lo que el Señor les está diciendo. El camino de los impíos es como la oscuridad, ni siquiera saben contra qué tropiezan. Y hablando de los fariseos, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 15 y el versículo 14, Mateo capítulo 15 y el versículo 14, déjenlos, pues son ¿qué? Ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos se caen al hoyo. Déjenlos. Son ciegos guiando ciegos. Noten el versículo 11. Todos nosotros gruñimos como osos, pero nuestras quejas son gemidos de paloma. Esperábamos justicia y no la hay. La salvación se ha alejado de nosotros. No, por favor, noten. Se está usando un lenguaje que ellos hubieran entendido y creo que nosotros también entendemos. Ellos sentían que estaban gruñendo como un oso, quejándose como gruñidos de oso. Pero sus gruñidos al parecer se oían delante de Dios como gemidos de paloma y como que Dios no les prestaba atención. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Nosotros sentimos que estamos gruñendo como osos. ¿Han visto los programas de la naturaleza cuando los osos gruñen y pelan los colmillos? Es fuerte la cosa, ¿verdad? Pero ellos sentían que estaban gruñendo como osos, pero en realidad lo que estaban saliendo eran ¿qué? Gemidos de paloma. Para ellos sentían como que estaban gruñendo como osos, pero sus gruñidos al parecer se oían como gemidos de paloma y Dios no les prestaba atención. Y de nuevo, la razón por la que esto está pasando es por sus iniquidades, por sus pecados, porque se apartaron de Dios. Noten el versículo 12. Ciertamente nuestras rebeliones ante ti se han multiplicado. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras iniquidades nos persiguen. Aquí todavía el profeta se está incluyendo con el grupo, ¿ok? Y luego noten las siguientes palabras. Y bien sabemos que hemos pecado. Bien sabemos que hemos pecado. Nosotros sabemos que hemos pecado. Nosotros sabemos cuando pecamos. Y nos entristecemos porque pecamos. Nos sentimos mal porque pecamos. Nos sentimos avergonzados porque pecamos. Espero que sí. A veces, ¿verdad? A veces. Porque hay veces que nos sentimos justificados en lo que hicimos. Y luego hay veces en los que llegamos a la conclusión de que al cabo estamos bajo la gracia. Y al cabo que lo único que tengo que hacer es pedir perdón y Dios me perdona. Oh my goodness, esa es una manera muy equivocada de ver las cosas. Debe de causarnos tristeza el pecar contra Dios, aunque sea por el pecado más pequeño. Más pequeño. Versículo 13, noten lo que dice, hemos ofendido al Señor, le hemos mentido, nos hemos alejado de nuestro Dios, lanzamos calumnias, nos rebelamos y en el corazón concebimos y hacemos crecer la mentira. Noten el versículo 14, mantenemos lejos de nosotros a la justicia y el derecho, la verdad es obstaculizada en la plaza y a la equidad no se le permite llegar. Es lo que está reconociendo el profeta delante de Dios, no solamente por el pueblo, sino por él también. Entonces la próxima vez que vayamos a orar por nuestro país, hay que pedir perdón por lo que hicimos o dejamos de hacer, dijimos o dejamos de decir, para que ahora esté en la situación en la que está. Cuando vayamos a orar por nuestro hogar, hay que reconocer las fallas que hemos tenido, las faltas que hemos practicado, en donde hemos fallado delante de Dios. Y confesar nuestros pecados para que Él nos perdone, porque no es solamente mi esposa y mis hijos, es toda la familia. Y yo como jefe de familia tomo la responsabilidad de que de alguna manera hice o dejé de hacer algo, dije o dejé de decir algo que debía haber dicho, y que esto nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos ahora de alguna manera. Porque el decir yo no tengo la culpa,
no va con Dios. Hay algo ahí. Hay algo ahí, porque el único perfecto es Dios. El único perfecto es Jesucristo. El pecado se burla del pecador, y el pecado no solamente se burla del pecador, sino que se multiplica. Se comienza con un solo pecadillo, y cuando menos se piensa, ya cayó uno en donde nunca pensó que podría caer. Cuando menos piensa uno, cayó en donde no pensó que jamás hubiera podido caer. Sí, en el Salmo 40 y el versículo 12, en el Salmo 40 y el versículo 12 dice: son muchos los males que me acechan. Mi maldad se ha volcado contra mí y me ha opacado la vista. Tengo más problemas que pelos en la cabeza. Estoy totalmente descorazonado. Noten lo que sentía el salmista porque había pecado contra su Dios. Noten lo que sentía el salmista porque había pecado contra su Dios. Y no estoy diciendo que nosotros o que ustedes, pero a menudo tomamos el pecado tan a la ligera, que no lo vemos como pecado, lo vemos como, ahí se va. ¿Sí? Y a veces hasta culpamos a Dios de que si Él nos cuidara, si Él nos protegiera, las cosas serían más fáciles para nosotros, pero la verdad de las cosas es que Dios no tiene nada que ver en el asunto, es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? En Santiago capítulo 1, los versículos 12 al 15, Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, dice: dichoso al que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Y todos decimos, amén. Cuando alguien se ha tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, noten el versículo 14, es importante. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es que es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es que es la muerte. Entonces son nuestros propios malos deseos. Somos tentados por nuestros propios malos deseos. Nos ponemos en la boca del león a veces, ¿no es cierto? Diría mi mamá. Nos ponemos en la boca del león. Vamos y nos metemos en donde sabemos que no deberíamos de meternos, vemos lo que sabemos que no deberíamos de ver, oímos lo que sabemos que no deberíamos de oír. Y esas cosas terminan tentándonos y a veces en nuestra debilidad terminan haciéndonos caer. Y cuando caemos, pecamos y el pecado produce muerte en nosotros. Y desafortunadamente podemos volvernos tan inmunes al pecado que podemos no tomarlo en cuenta. Versículo 15 dice: en ninguna parte se encuentra la vida, el que se aparta del mal es puesto en prisión. El Señor vio esto y le fue muy desagradable ver que ya no había derecho. Que ya no había derecho. El que se aparta del mal es puesto en prisión. Eso era lo que estaba pasando. Cuando alguien se quería apartar del mal, ¿qué era? Era perseguido, era puesto en la cárcel. Era castigado porque no quería seguir la corriente. ¿Se fijan que eso no sucede mucho aquí en Estados Unidos con los cristianos? ¿Por qué? ¿Será que se nos ha hecho muy fácil seguir la corriente? En otros países los cristianos están siendo perseguidos, sus iglesias están siendo quemadas, están siendo muertos a balazos, a machetazos, a hachazos, a como pues. ¿Por qué? Porque han decidido seguir la verdad, porque han decidido hacer lo correcto. Nosotros nos quejamos de persecución, pero en realidad estamos sufriendo persecución. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si en realidad sufriéramos persecución? ¿Estamos listos? Decimos que estamos listos para vivir por Cristo. ¿Estamos listos para morir por Cristo?
Estaba viendo un video de noticias en donde en Nueva York el alcalde Mamdani presidió sobre una reunión de oración musulmán. Y presidió sobre todo era muy risas y todo eso, y luego le pidió a un imam que hiciera su oración. Y en su oración, parte de la oración era que Alá descendiera con su espada a Nueva York y al mundo entero, descendiera con su espada y matara a todos los incrédulos, que es todo el que no cree en el Islam. Y me puse a pensar, oh my gosh, ya comenzó. Oh, es simplemente una oración. Nosotros también oramos que Dios acabe con nuestros enemigos y todo lo demás. Es una oración, pero ¿cuándo han visto a un grupo de cristianos agarrar a machetazos a un grupo de musulmanes? Sin embargo, lo opuesto sí sucede. Y me puse a pensar y pensé, esto pudiera suceder muy fácil y muy pronto aquí en este país. Debemos encomendarnos a Dios para que o nos arrebate o nos prepare. ¿Verdad? Cualquiera de las dos cosas es buenas para mí. Pero de nuevo, los profetas también fueron encarcelados por hacer lo correcto. El profeta Jeremías fue puesto en prisión porque algunos de los sacerdotes y al rey Sedequías no le pareció lo que profetizó. Noten, en Jeremías, capítulo 32, los versículos 1 al 5, dice: la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. El ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el palacio del rey de Judá. Versículo 3. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado, y que era lo siguiente: así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y éste la conquistará. Sedequías, rey de Judá, no podrá escapar de las manos de los caldeos. Más bien será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. Además, Sedequías será llevado cautivo a Babilonia y allá se quedará hasta que yo lo visite. Y si ustedes les declaran la guerra a los caldeos, no les irá bien. Palabra del Señor. A Sedequías no le gustó lo que profetizó Jeremías, ¿y qué hizo? Lo echó a la cárcel. Hay algunos de ustedes que van a evangelizar cada fin de semana o de vez en cuando. ¿Alguna vez los han amenazado con echarlos a la cárcel? Pero no los han amenazado con echarlos a la cárcel. Y nadie los ha, hasta ahorita, gracias a Dios, golpeado, o quizás algunos de ustedes, sí, pero estoy hablando de violencia. Pero va a llegar el día en el que eso no va a ser casi, va a ser así como en aquel tiempo. Elías, Eliseo, Isaías mismo, que según la tradición fue aserrado en dos. Todos ellos sufrieron por querer apartarse del mal, y Jesús les dijo a sus discípulos que la persecución sería parte de su experiencia también. Y va a ser parte de nuestra experiencia también. A veces uno se tiene que cuidar de lo que dice antes de subir las cosas que va a subir a YouTube. Porque a veces dice uno una que otra cosilla ahí que si los logaritmos o lo que sea que se llaman esas cosas lo detectan, pueden llamar la atención y decir algo. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Pero el Señor les dijo a sus discípulos que esto iba a suceder. En Mateo 24, los versículos 9 al 13. Mateo 24, versículos 9 al 13, el Señor Jesucristo les dice: entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán,
y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resiste hasta el fin será salvo. Tenemos que resistir hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? ¿Hasta el fin del mundo? No creo que algunos de nosotros vayamos a llegar hasta entonces. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de nuestra misión, hasta el fin de la comisión, hasta el fin. El fin puede ser cualquier cosa para cualquiera de nosotros. Juan también dice en Juan capítulo 15, los versículos 20 al 21, el Señor Jesucristo hablando, Juan 15, 20 al 21, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. De nuevo en Juan, un capítulo más adelante, en Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se las había dicho. ¿Se acuerdan todo lo que el Señor les dijo a su pueblo anteriormente en el Antiguo Testamento? Sí, que iba a suceder si desobedecían y luego sucedió. Pues así como en el Antiguo Testamento pasaron todas estas cosas que estamos leyendo aquí van a suceder también. Sucedieron en el tiempo de los apóstoles y nos pueden suceder a nosotros también. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. También a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Tarde o temprano vamos a padecer persecución. A veces de dentro de nuestra propia casa. ¿Sí? A veces dentro de nuestra propia casa. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Y para terminar aquí hoy, el Salmo 34, los versículos 21 al 22, dice: al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Así es que descansamos en su promesa. Descansamos en su promesa. Sí nos van a perseguir, sí van a decir cosas de nosotros, sí, etcétera, etcétera. Sí vamos a fallar y sí vamos a tener que confesarnos delante del Señor, etcétera. Pero tenemos que tener el mismo corazón de Isaías, el mismo corazón de Daniel, el mismo corazón de Jeremías. Y dejar de estar apuntándonos unos a otros y de un lado para otro. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué he hecho o he dejado de hacer yo? ¿Qué he dicho o dejado de decir para que la situación se encuentre en donde está ahorita? Y si reconozco que hay algo que es mi responsabilidad, aceptar esa responsabilidad, pedir perdón y seguir adelante. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por lo que hasta aquí nos has enseñado. Esperamos, Señor, con ansias lo que sigue, porque sabemos que tendrás una palabra para nosotros que nos ayudará en nuestra vida en esta era del Nuevo Testamento en la cual vivimos. Y sabemos que al estudiar al Dios del Antiguo Testamento podemos ver con claridad por qué hiciste las cosas como las hiciste en el Nuevo. Así es que, Padre, sigue abriendo nuestros ojos, sigue abriendo nuestro entendimiento, sigue tocando nuestro corazón y sigue, Padre Santo, guiándonos por el poder de tu Espíritu a toda la verdad de tu palabra, toda tu palabra, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Señor, que podamos estudiarla toda y que a través de ella podamos conocerte a ti mejor de lo que te conocemos ahorita, aunque nunca llegaremos a conocerte como te vamos a conocer cuando estemos en tu presencia en el cielo por toda la eternidad. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos la honra y la gloria hoy y siempre. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice: amén y amén.